Muy buenos días, hermanos. Hoy damos gloria y honor a nuestro Dios por la misericordia de este día, por todo ese amor que nos ha derramado, como lo hace de continuo en cada una de nuestras vidas. En esta mañana vamos a desarrollar un tema que lleva por título Las cuevas espirituales. La encontramos en el texto bíblico de Salmo 142, versículos del 1 al 7. Nuestras cuevas espirituales sirven para cultivar nuestra honestidad con Dios y para dar claridad a las circunstancias por las cuales nosotros estamos viviendo, por la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Hermanos, esto es un hermoso texto que nos muestra la sinceridad y la honestidad de David para con Dios. David sí sabía quién era Dios. Por eso siempre que tenía una circunstancia difícil, David acudía únicamente a Dios. Y aquí vemos que esto es una oración profunda, un clamor profundo que David le está haciendo a Dios por las circunstancias difíciles en las que él se encontraba en ese momento específico. Pero él no iba más nadie, él no iba para la rama, él iba directamente era a donde Dios, porque sabía que su respuesta venía de arriba. Yo quiero que hoy puedas comprender que tu respuesta no viene de los lados, tu respuesta viene de arriba. De allá viene la solución a la situación que cada uno de nosotros está pasando en este tiempo. Pero podemos ver a través de la vida de David, que David, fíjate, vivía bien. David había tenido un éxito tremendo cuando mató al gigante Goliat y se hizo famoso, tenía 17 años y se hizo famoso en ese tiempo. Estaba en el clima del éxito, que es lo que llamamos nosotros en nuestra vida personal, y había logrado muchas cosas siendo joven. Pero llegó un momento determinado que la envidia de otros hizo que David tuviera que estar corriendo y corriendo para escapar por su vida. Estos son los momentos críticos que nos pasan a nosotros, que corremos para escapar del problema que tenemos, pero no llegamos a la fuente. Aquí vamos a ver una diferencia grande entre David y muchas cosas que nosotros no hacemos, que nos deberíamos hacer para encontrar la respuesta favorable de parte de Dios. Pero saben una cosa, cuando él empezó a correr por su vida, porque lo querían matar, usted sabe la historia de David. Pero Dios permitió todo esto en David, porque necesitaba darle unción a David para el proceso que más adelante en su vida él tenía que trabajar, servir y corresponder a nuestro Dios. Por eso Dios le quitó todo lo que a David le era valioso, todo se lo quitó. ¿Y a dónde fue a terminar David? A la cueva de Adulán. La cueva de Adulán era la cueva de refugio, donde llegaban todos los que tenían que refugiarse por alguna circunstancia difícil. Allá también llegó Elías. Allá también llegó cuando Jezabel lo estaba persiguiendo. También llegó a esconderse a una cueva. No solamente había la cueva de Adulán, había muchas cuevas. Y ahí era donde se escondían los refugiados por alguna determinada causa. Mira, David, después de ser un hombre exitoso, mira lo que dice aquí en la escritura, que después de ser un hombre exitoso, llegó al fracaso. Después de vivir en el palacio, llegó a una cueva. Mire todo lo que le estaba pasando a David. Estaba huyendo constantemente en su vida, porque no encontraba solución a su problema. Y cuando muchas veces no encontramos solución al problema, nos encerramos en una cueva. Y muchas veces no queremos que nadie nos mire, nadie nos hable, nadie nos diga absolutamente nada. Pero David no reaccionó de esa manera. Mira, él se quedó sin amigos, sin hogar, sin familia, sin nada, sin una persona protectora que estuviera con él dentro de esa cueva. ¿Qué es una cueva? Es un lugar cerrado, hermano, bien oscuro. Y ahí era donde estaba David escondido. Después de tanto éxito, de tantas cosas que tuvo, terminó en una cueva. Pero yo te digo algo. Dios tenía que preparar a David para establecerlo. Usted sabe que cuando Dios estableció a David, lo formó, lo capacitó, lo ungió de tal manera. ¿Sabe por qué? Porque de la línea de David vendría el Hijo de Dios Jesucristo. Por eso David tuvo que pagar un precio muy alto para que de su línea familiar llegara el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es una cueva espiritual? Según la Biblia,
Las cuevas son algo físico, pero esas cuevas son un espejo que reflejan el nivel emocional en que nosotros nos encontramos. En la cueva, tú vas a conocer cuáles son las emociones, los sentimientos que nosotros tenemos que están afectando nuestra vida espiritual. Las cuevas son un taller que Dios usa para irnos transformando en todas las áreas de nuestra vida, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios con David? Que su Hijo Jesucristo viniera a la tierra. Y para eso perfeccionó a David. Por eso dice la Biblia que David tenía el corazón como el de Dios. ¿Sabe qué representa una cueva? La vulnerabilidad humana, hermano. Ahí estaba vulnerable, estaba triste, llorando, sintiéndose poca cosa, porque no tuvo nadie que le tendiera la mano en ese momento. Yo te digo una cosa, cuando tenemos problemas difíciles, fíjate que cuando tú tienes, la gente está como la sanguijuela, buscando para chupar de ti todas las mejores cosas que tú tienes. Pero cuando no tienes nada, mira a ver cuántos están alrededor tuyo. Ahí es donde conocemos los verdaderos amigos, los que están contigo, como digo yo, en las buenas, en las malas y en las palas que sean. Esos son los que permanecen con nosotros. Y a veces somos más duros con esos amigos que con aquellos que nunca estuvieron con nosotros. Es tiempo de reflexionar con esas personas que Dios nos ha puesto al lado, que siempre tienen una palabra de amor, de consuelo, de consejo, una palmadita en el hombro. Yo estoy contigo, yo estoy orando contigo, yo te voy a ayudar hasta donde Dios me permita hacerlo. Esos son los amigos que son como hermanos y son valiosos para nuestra vida. Pero aquí vemos que David ni siquiera los amigos. Nadie estuvo con David en ese momento. Las cuevas son un lugar de encuentro con Dios. Si David no hubiera estado en la cueva, no se hubiera encontrado con Dios. Por eso, si usted está en una cueva, tenga un encuentro personal con Dios. Háblele a Dios, que Dios escucha todo lo que nosotros le pidamos en nuestra vida. Una cosa, en la cueva es que vamos a experimentar nuestros cambios espirituales. En la cueva, hermano. Solamente en la cueva nuestra vida espiritual va a cambiar. Las pruebas y las tribulaciones que enfrentamos nos van a llevar a un lugar mayor de cercanía con Dios. Usted quiere estar cercano con Dios, mire qué circunstancia tiene. Mire qué cueva usted está guardando, pintándola, adornándola todos los días. Con sus quejas, con su maltrato a sí mismo, porque cuánto que nos damos duro cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Usted nunca se ha dado duro? Sí, hermana, nos damos duro con nuestra boca, con nuestras acciones, porque no vemos salida por ningún lado, porque estás en una cueva y la cueva está oscura, no vas a encontrar nunca la salida. Pero cuando tú pones tus ojos al cielo, Dios te va a abrir el camino para que salgas de la cueva y nunca más estés encerrado. Vamos al primer punto que dice: en la cueva David clama y suplica la ayuda de Dios. Vamos al Salmo 142, que es la palabra central, versículo del 1 al 4. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú me conociste. Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Y mira a mi diestra y observa que no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Mire qué tremenda oración. Es una oración que David clamó al Señor en medio de su angustia y en medio de su desesperación. Es lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de ponernos bravos, molestarnos porque no saben las cosas, vamos a clamarle a Dios. Él dice aquí que es un clamor desde la cueva, o sea, desde el dolor, desde el momento en que él se veía rodeado de sola oscuridad, porque nadie se había acercado a él para nada, ni para tenderle la mano. Y fue un lamento de desesperación, un lamento, hermano, de soledad y de persecución, que era lo que David estaba viviendo en este momento. ¿Qué es lo que hace él? Expresa que aunque su espíritu está angustiado, que aunque él está en soledad,
aunque él ha sido despreciado en ese momento, él se sentía abandonado por todos aquellos que un día le dijeron: yo soy tu amigo, yo soy tu familia. Algunas veces nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Pero David clama audiblemente a Dios y le dice con una voz bien fuerte: Dios, estoy clamando tu ayuda. Mi espíritu, Señor, está angustiado. Yo necesito de ti en este momento, Señor. Y levantaba la voz, porque clamar es casi gritarle a Dios, pero con reverencia, hago la claridad. Es casi gritarle a Dios el dolor, la angustia que está pasando tu alma en ese momento. ¿Sabes? Él puso su queja ante Dios. Fíjate que no se quejó con nadie, porque ha podido quejarse antes de llegar a la cueva, pero con nadie se quejó David. Guardó silencio hasta que Dios fue el que le permitió llegar a la cueva, porque es que en la cueva, hermano, hay intimidad con Dios. Cuando yo estoy en la cueva, mi carácter es restaurado, hermano. Mi vida espiritual es transformada. Por eso todos tenemos que llegar a la cueva. Y la persona que me diga, como dije ahorita, que no tiene una cueva, está mintiéndose a ella misma. Porque de alguna manera todos tenemos una cueva en nuestra vida. ¿Sabe? En eso él estaba expresando, cuando él clamó, estaba expresando a Dios su aflicción, estaba derramando su alma delante de la presencia de Dios, pero en la queja que él estaba dando a Dios, porque era una queja, hermano. Con Dios no podemos quejar, no como dice: ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Esa no es queja, esa es grosería. Y cuando yo digo: ay, Señor, mira, estoy pasando por esto, Dios mío, ayúdame, ¿cómo puedo hacer para salir de esta circunstancia? Eso sí es un clamor. Claro que usted lo va a hacer en voz alta, usted solito allá en su habitación. Yo cuando le clamo a Dios, ya todo el mundo aquí está durmiendo. Entonces yo puedo gritar ya que nadie me escucha. Yo puedo gritar en clamor, yo puedo orar con ruego, orar en intimidad. Cada cual ora como quiere, pero hay momentos de angustia como lo que estaba pasando David, que uno quiere clamarle a Dios para que Dios pueda escuchar nuestra oración, aunque la escuche de cualquier manera que la hagamos. Pero en ese momento que estamos agobiados, que estamos angustiados, la única manera es expresarlo con una voz bien alta, porque David sabía: tú eres el único que conoce mi vida, Dios. Tú eres el único que conoce mi camino. Yo no tengo a dónde más ir. ¿Cuántas veces no le ha pasado esto a usted? Que tocamos puertas y nadie nos abre la puerta. Que comentamos nuestras circunstancias, todo el mundo nos da la espalda. No, hermano. Por eso David fue directamente a Dios. Mira Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo le clamo a Dios, ¿qué me dice Dios en la Escritura? Yo te voy a responder. Es una promesa que se cumple en el sí, en el amén. Pero es que Dios no te va a responder de la manera cualquiera que tú le puedas decir. Es como te estoy enseñando en esta mañana, que David nos los enseña a nosotros para poder aprender a clamar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. David sabía plenamente y estaba convencido que Dios era la única esperanza que él tenía. No había otra esperanza para David. Entonces, ¿qué hizo? Llamar la atención de Dios a través del clamor que él estaba haciendo en ese momento. Una oración de liberación. Cuando tú te quieres liberar, tienes que orar como David. Señor, no tengo quien me proteja, no tengo amigos, no tengo familia, me quedé solo, estoy angustiada, estoy desesperada, tengo 500,000 problemas, Señor. No sé para dónde cogerse, a la derecha, a la izquierda, Señor. Pero aquí estoy y voy a mirar hacia arriba, verticalmente, porque sé que de allá viene mi pronto auxilio y mi pronto socorro. Y eso fue lo que hizo David. Pero mira, David quería alabar a Dios. Y cuando usted está con angustia, usted no alaba a Dios. Pero David nos da, en esta palabra nos está enseñando que aun cuando tengamos tiempo de angustia y oremos al Señor, el Señor nos va a dar la capacidad para alabarlo con todo nuestro corazón. ¿Qué dice 2 Samuel capítulo 22 del 1 al 4? Aquí tengo un ejemplo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío,
fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Hermano, mire, cuando habló David a Dios, primero que dijo, tú eres mi roca y mi fortaleza. Es que si no tenemos esa roca que nos da la firmeza, la seguridad, no vamos a ser fortalecidos. Mire qué oración tan hermosa. Eso es un cántico que David en medio del dolor le dio a Dios. Y dice en el tercero, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Tú y yo no podemos sino confiar en Dios. Él es la última respuesta para nuestra vida y la única que es definitiva para nuestra vida. Él estaba diciendo, ni siquiera la mano derecha ninguno me ha sostenido, porque la mano derecha representa fuerza, poder y autoridad. Nadie, yo no tengo a nadie que siquiera me preste para sujetarme de su brazo derecho. ¿Sabe por qué? Porque siempre había una persona que estaba del lado de él, siempre había una persona. Pero ahí no tenía a nadie. Por eso él estaba clamándole a Dios. En otras palabras, David clama y le suplica a Dios y se queja de Dios porque ya está exhausto, ya está cansado de todo lo que le tocó recorrer, de todos los lugares donde se tuvo que esconder, y dijo, ya no más, Dios mío, ya yo no puedo con esta situación. Y cuando se sentía muy solo, fue donde Dios y exactamente reconoció con honestidad y sinceridad, y Dios le respondió en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca estamos solos. Dice, yo estoy contigo. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que te voy a quitar los tropiezos que tengas en el camino. Yo soy el que voy a limpiar todas las circunstancias por las cuales tú estás pasando. Solamente Dios, no es más nadie, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que esta oración que hizo David quedó escrita para usted y para mí en el día de hoy, para que nos concentráramos y conociéramos que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Y no importa el tamaño ni la cantidad de circunstancias que tenga, que Dios no te pueda resolver. Así de sencillo. Entonces, usted y yo, ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo? Usted y yo, ser totalmente honestos y sinceros con Dios. Reconocer nuestra condición espiritual. ¿Cuántas veces estamos sufriendo más de la cuenta porque no somos honestos y sinceros con Dios de confiarle a la circunstancia por la cual nosotros estamos pasando, hermano? Y estamos encerrados en la cueva espiritual. Nos gusta estar en la cueva espiritual, cuando uno lo que tiene que salir de una cueva es corriendo, porque ahí no entra aire, no hay luz, no hay nada, hermano, no hay alimento, no hay sustento, no hay nada. Por eso hay que huir corriendo de una cueva, hermana, porque no tenemos que mostrarnos a todos que somos espirituales. Usted la ve como la prédica del miércoles, que usted ve la planta florecida, pero no tiene lo más importante que el fruto. Así somos nosotros, mostrarle al mundo que estamos florecidos espiritualmente. Cuando estamos sufriendo, estamos fingiendo que somos felices y no lo somos, hermano. Por eso Dios te llama en esta mañana a ser honesto y sincero con Él. A ser honesta y sincera con Él en esta mañana. Entonces, también tú y yo tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Usted cree que usted y yo engañamos a Dios? No, hermano, los únicos engañados somos nosotros mismos. Por eso tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros y expresar nuestras quejas en el momento en que nos tengamos que quejar, hermano. Sabes que en medio de esa dificultad que estás pasando, quéjate delante de Dios, pero quéjate de una forma clara, sencilla, con humildad delante del Señor, para que Él pueda responder tu queja. ¿Sabes qué? Y en esa queja no le hables mal de nadie. En esa queja simplemente habla de lo que está en tu corazón.
de lo que tú estás viviendo personalmente. Porque si tú te puedes decir, es que no sé quiéncita me hizo, el no sé quiéncito me hizo, y por eso me caí, por eso me raspé, esas oraciones Dios no las va a escuchar. Yo quiero que tu queja sea íntima con Él, humillando tu alma delante de su presencia. Vamos al Salmo 5, versículos 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Escucha mi gemir, Rey mío, solamente a ti voy a orar, solamente a ti voy a adorar, Señor, y solamente de ti es que va a venir la victoria que yo estoy esperando en este tiempo. Y si hoy te sientes que estás en una cueva, mi hermano, te digo algo esta mañana, porque tú estás enfrentando dificultades. Hay uno que solo rompe las cadenas. Hay uno que solo rompe las ligaduras de impiedad que puedas tener en esa cueva, y se llama Cristo. Vamos a los pies de Cristo para recibir la bendición que todos estamos esperando. Vámonos a Proverbios 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, ¿cómo tengo que vivir en integridad? Siendo honesto y sincero con Dios para poder recibir respuestas favorables al proceso por el cual estoy pasando hoy. Vamos al segundo. En la cueva, David declara su confianza en Dios. Vamos al Salmo 142, versículos 5 y 6. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Fíjate tú que ya aquí vemos a un David orando de otra manera. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Entonces ya está siendo más honesto y más sincero con Dios. Le está hablando directamente a Dios de una forma humilde, pero bastante sencilla. ¿Y sabes por qué? Porque cuando usted es humilde y sincero, usted cultiva una relación genuina con Dios. Usted cree que le miente a Dios, pero Dios jamás podrá ser engañado por el hombre. Los únicos engañados somos nosotros. Por eso David en estos dos versículos comienza a ser honesto y sincero con Dios y declara que hay confianza en Él, porque le está diciendo, tú eres mi esperanza. Yo sé que si yo me uno a ti con honestidad y sinceridad, tú vas a tener una respuesta favorable para mi problema, para mis circunstancias, Dios. Por eso te digo que cuando nosotros somos honestos, dice aquí la Escritura, que Él empezó, cuando ya fue honesto también, empezó a mirar que ya la cueva tenía grietas y podía mirar hacia afuera y podía ver luces, las de afuera, pero solo cuando Él tuvo la confianza de decirle a Dios, tú eres mi esperanza. ¿Se da cuenta cómo va el proceso? Es el mismo proceso que nosotros vivimos cuando estamos en una cueva. David declara que no importa lo que él esté viviendo hoy, pero él sabe que aunque esté aislado allá en una cueva, Dios va a hacer cosas tremendas con él. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas con él. Dios aún abrirá el buen tesoro del cielo y le dará la lluvia temprana y tardía a David. Así que si estás en un problema o circunstancia difícil, recuerda esta palabra del día de hoy. No importa que no sea hoy ni sea mañana, no sé qué tiempo se tome Dios, pero va a haber respuesta favorable a tus circunstancias. Dios abrirá los cielos, Dios bendecirá tu vida, bendecirá tu casa, bendecirá tu familia. Pero tienes que tener un corazón honesto y sincero delante de la presencia del Señor. Aunque la cueva tenía el significado de refugio, David encuentra en ella un verdadero refugio. ¿Por qué? Porque en la cueva tuvo un encuentro personal con Dios, que no lo había tenido antes. Cuando usted tenga un encuentro personal con Dios, usted va a ver cómo su vida se va a abrir, cómo su vida va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el único refugio que encontró David fue el del Padre Celestial. No había más nadie alrededor de él. Por eso él dijo, tú eres mi refugio, lo declaró David. Tú eres mi refugio, Dios.
Y aquí encontramos en otro versículo del 142, el 5 que acaba de leer la hermana, dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, no tengo más nadie. Solo a ti clamaré, solo en ti encuentro seguridad, confianza en mi vida personal, no es en otra persona. ¿Sabes qué? Y Dios ¿sabe por qué lo puso en la cueva? No para destruirlo, no para dañarlo, sino para enseñarle, para instruirlo, para hacerlo crecer, hasta llegar a ser la persona que fue el rey David. Por eso Dios lo puso en esa cueva de Adulán. En la cueva de Adulán fue cuando él entendió, tardíamente, pero lo entendió, dice aquí, que toda cueva, escúcheme mi hermano, usted y mi hermana que me están viendo hoy, toda cueva tiene fecha de vencimiento. No para siempre dejará caído Dios al justo, sino que Él le levantará. Por eso yo tengo que tener fe y confianza. Ve que es Salmo 91, versículo del 2 al 4. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjate tú, aunque la cueva de David era diferente, él tenía el mismo Dios que lo iba a ayudar. Aunque tu cueva sea diferente a la de David, tú también tienes al mismo Dios que te va a ayudar. Tienes el mismo Dios que te va a levantar como lo hizo con David. No importa lo que pases, Dios te va a apoyar. A veces que hermana, yo no veo por ningún lado, es que no lo tienes que ver con los ojos naturales. Con los ojos naturales no vas a ver nada. Pero si lo vienes con los ojos espirituales, vas a ver lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan cuando cuando estaba diciendo Eliseo, mire que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Dice, yo no veo nada, yo veo tremendo ejército alrededor que nos van a matar, nos vamos a poner nosotros sin armas y sin nada. Vamos a terminar muertos. Y él le dice, Señor, abre los ojos a mi siervo. Y cuando él vio, dice, wow, es cierto. Hay más ángeles alrededor nuestro que los que están con ellos. Si se da cuenta la diferencia de la visión, cuando yo miro con los ojos espirituales, yo veo la gloria de Dios en mi vida. Ya el problema no lo veo como problema, sino como bendición para mi vida. De otra manera no va a pasar en nosotros. ¿Sabes por qué Dios te está pasando por una prueba? Por una cueva. ¿Sabes por qué? Porque te quiere enseñar. Porque te quiere formar. Porque lo único que transforma nuestra vida es Dios. Él quiere aumentar tu confianza aún estando en la prueba. Y eso se llama fe. Dios quiere trabajar en tu fe. Mira, cuando tú en una cueva tú estás aislado y Él quiere aumentar tu percepción del sufrimiento. Que tú puedas percibir que aun cuando estés sufriendo, Dios está contigo. Dios te está ayudando. ¿Sabes? Las experiencias más importantes las vas a vivir dentro de la cueva. La cueva es la universidad donde vas a aprender. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay refugio aún dentro de la cueva. A los que aman a Dios, todas, no dicen una cosa, dos cosas, todas las cosas ayudan para bien. Hay una condición a los que aman a Dios. Y dice, esta es una promesa para todo el mundo. No, Señor, solo a los que aman a Dios tienen derecho a esta promesa. Así lo dice la Escritura, amén. Entonces, mira, cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero, cuando confías en Dios, como le pasó ya en este momento, ya le estaba pasando por estos 3 estadios en su vida. Estaba confiando plenamente en Dios. Él le da un mensaje a su hijo Salomón. Vámonos al Salmo 119, versículo del 18 al 24. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos.
Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David entendió que después de la cueva, dice aquí la escritura, iban a ser un rey. Y no cualquier rey, hermano. Era el rey de reyes, Jesucristo. Lo entendió, pero después de la prueba. Mira, yo te digo algo. El mismo Jesús estuvo en una cueva. Usted me va a decir, ¿cómo así? En la Biblia no hay ninguna parte dice que el mismo Jesús estuvo en la cueva. Allá en el Getsemaní había muchas cuevas. Y Jesús se fue a orar solo a esa cueva. Y cuando estaba orando, le dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero estaba orando como oró al principio David, en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad, en medio de sentirse solo. Pero después él cambia su oración y la hace con mayor claridad. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Dios. Y fue a la cruz y murió por todos nosotros. Dios es nuestro único refugio. No hay otro refugio mejor que el de Dios, hermano, porque realmente Él es el verdadero refugio para nuestra vida personal. Tercero, en la cueva David pide que su alma sea liberada de la cárcel. Salmo 142, 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces, las cárceles espirituales, ¿a qué se refiere? A las condiciones de las personas que se sienten atrapadas espiritualmente por el pecado, por la falta de fe, por la falta de perdón, por las influencias externas. Esas son las prisiones que no te permiten a ti crecer espiritualmente. No son físicas, hermano. Son emocionales. Son mentales. Hemos visto muchas veces cómo Jesús le liberó a muchos locos. El loco gadareno, ¿cuántos demonios salieron de él? Mire, si usted observa el ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta. Oh, santo Dios, Padre, gracias en esta mañana, Dios. Porque yo vine fue a libertar, a romper cadenas, a romper ataduras y que todo el mundo conociera que yo soy el que doy libertad. Gracias Dios en esta mañana, Señor. Él fue el que vino a romper las ataduras espirituales. No te está hablando de la física. Cuando Pedro y Silas estaban en la cárcel alabando en condiciones infrahumanas, se reventaron todas las cadenas, se cayeron todas las paredes. Y Dios los libertó. Cuando creemos en Dios, cuando creemos en el poder de Dios, Dios va a romper todo aquello que nos ha estorbado hasta el día de hoy, que nos ha hecho daño y no nos deja tener una verdadera relación personal con Dios. Tú y yo estamos llamados a tener relación personal con Dios. Pero ¿cómo lo hacemos, hermano? Dejando que esas cuevas sean destruidas por el único que la puede destruir, que se llama el Cristo de la gloria. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Dios ya nos declaró a través de la sangre de Cristo en la cruz la libertad. Si usted quiere volverse a la cueva, ya eso no es problema de Dios, ese problema es suyo, es problema mío si yo lo permito. Yo quiero que hoy usted se levante y usted pueda renunciar a todas esas cuevas que tiene guardadas en su corazón. Porque cárcel se refiere a qué, hermano? Se refiere al miedo, a la ansiedad, a la desesperación, al querer nosotros solucionar por nuestras propias manos los problemas y no dejamos que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Los problemas siempre se van a anidar en nuestra alma, hermano, y las dificultades que enfrentamos en la vida nos van a atrapar y nos sentimos muchas veces atrapados que no sabemos para dónde coger. Pero yo te digo en esta mañana, hay un solo lugar donde puedes coger: a los pies de Cristo.
Y ahí va a haber libertad en tu vida personal. Pídele a Dios que te libere de ese encarcelamiento en el que has vivido por muchos años. ¿Usted cree que es ahora que tiene problemas que usted está encarcelado? Eso viene de años. Y y eso que está pasando, que usted va adentrando más y más y más a la cueva, y entre más se adentra a la cueva, más oscuro, más encerramiento va a tener. Por eso que usted tiene que, en vez de coger hacia adentro, tiene que coger hacia afuera, porque Dios saca lo que está aquí adentro, que no sirve, y lo echa afuera para tener una verdadera libertad espiritual. Yo quiero que tú entiendas que el único que te da consuelo y libertad es Cristo. Dale gracias a Cristo, porque Él no se bajó de la cruz por amor a ti, para que puedas vivir libre como Dios quiere que vivas. Mira, David está haciendo una súplica sincera. Dios mío, estoy pasando por esto, por esto, por esto. Te pido que me liberes de mi prisión, David. Y si lo hizo David, ¿tú crees que tú y yo no lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. ¿Sabes? Cuando tú confías y pides ayuda a Dios, hay respuesta para tu Dios. Mira esta respuesta que Dios te dio de consuelo y de apoyo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La ansiedad y el miedo generan emociones demasiado profundas en nuestra vida y nos atrapan. ¿Cuántas personas usted ve que cambian? Y sabe que muchas personas, hermanos, son un payaso en la calle. Se están muriendo por dentro, pero la sonrisa la tienen a flor de labios. Seamos sinceros con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, para que Dios pueda hacer algo poderoso en tu vida personal. Y dice aquí, pídele a Dios que saque tu alma de esa cárcel en este día. Hoy es un día de liberación. Hermano, yo no quiero que tú te vayas al 1 de enero sin haberte liberado. Arrodíllate, tú solito en tu cuarto. Dile al Señor, mira, yo tengo tantos años de padecer por esto, Señor. Yo necesito tu libertad, porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre, dice la Escritura de Dios. Entonces, esto nos recuerda que en los momentos de angustia es importante buscar la liberación espiritual. ¿Es lo justo o no? Si usted quiere vivir una vida hermosa, de revelación, que Dios te use en un vaso de honra para los demás, es justo que usted ponga el primer grano ante Dios. Ya Dios te dio la oportunidad, te ha dado la palabra para que aprendas a través de ella. Ahora te toca a ti recorrer el camino para llegar a la presencia de Dios. Tengo que enfrentar mis problemas, pero tengo que confiárselos a Dios, porque Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer frente a las circunstancias que estamos viviendo. Y recuerda que cuando tú y yo enfrentamos desafíos en nuestra vida, es importante que nuestra mirada no vaya para todos lados, nuestra mirada vaya para arriba, para el cielo, donde está Dios, el dueño de nuestras vidas. ¿Qué dice 1 Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, el Salmos 142 nos ha hablado claramente. No tengan momentos de ansiedad, de preocupación, echando, que es echar, tirar. ¿Sabes que el Señor, muy pesado te saco, yo no puedo, te lo tiro a ti, a lo que lo quites de mi vida? Ya no aguanto más el peso, Señor. Yo quiero que hoy Dios haga una obra maravillosa en mi vida. Díselo en esta mañana. Libértame, Señor. Sácame de la cueva espiritual en que yo me he metido, Señor. De pronto por ignorancia, porque nunca me enseñaron, porque nunca estuve dispuesto para hacerlo, pero hoy, Señor, yo quiero que tú me libertes de esas cuevas espirituales: odio, rencor, envidia, angustia, falta de perdón, desesperación, todo eso que te han atado por mucho tiempo. Tú eres el único y tú eres la única que puedes romper esas ataduras y esas cadenas y abrir la puerta de la cárcel para ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios te guarde y derrame abundancia de bendiciones en tu casa y en tu familia. En el nombre de Jesús.